Gloria a Dios, que el Señor bendiga a todos los que están viendo este programa en este momento frente a las pantallas del televisor. La gloria de Dios pueda abrirse e inundar sus vidas, bendecirles, darle respuesta, instruirlo, aconsejarlo a través del, valga la redundancia, del consejo sabio que Dios nos da a través de su santa palabra. Esta hora vamos a declarar bendición sobre la República Dominicana, sobre cada pueblo, provincia, cada estado, las autoridades civiles, militares, los médicos, enfermeras, los educadores, los estudiantes, los empresarios, industriales, comerciantes, trabajadores, la juventud y todo lo que hacen vida bajo este cielo de este país, y que Dios pueda salvar a la mayor cantidad de almas, porque el fin está cerca. Que Dios le bendiga. Declaramos esa bendición sobre cada uno, sobre las congregaciones, las iglesias, los ministerios, que podamos brillar como antorcha que somos en Cristo. Quiero leer, para comenzar, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 4, dice así: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí la luz de Dios a través de su Espíritu Santo revelada al apóstol Juan nos habla de que hay dos realidades. Hay uno que está en el mundo y hay otro que está en la iglesia. Y el que está en nosotros como iglesia, como el cuerpo místico de Jesucristo, como la extensión de Cristo en la tierra, es mayor que el que está en el mundo. Quiero traer el tema nuestra victoria otorgada por Cristo en el sacrificio del Calvario. Nuestra victoria en Cristo. Y es impresionante ver la cantidad de creyentes en Cristo que viven una vida desanimada, apocada, disminuida, en derrota, sin alegría propia del reino de Dios. Y debido a este estado de ánimo que presentan, el diablo se ha valido para borrarles de su corazón la realidad de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, que fue el escenario en donde se libró la batalla más sangrienta y terrible de la historia de la humanidad, pero que a su vez ahí mismo fue en donde se conquistó la victoria más grande de todo el universo y de todos los tiempos. Pero el enemigo precisamente los ha engañado y les ha impedido vivir la vida plena y abundante que Jesús compró para nosotros, y por eso los vemos con la cabeza gacha, inclinándose ante las circunstancias y resignados a vivir la vida de derrota que el diablo les ha fabricado en sus mentes. Cuando Jesús nos dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no quiero decir con esto que no vamos a tener una guerra a muerte contra el enemigo y sus demonios. Lo que quiero decir es que sobre toda batalla que nos plantea el diablo, ya la victoria la tenemos asegurada por la fe en Jesucristo. Eso lo dice Romanos capítulo 8, versículos 36 y 37. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Es decir, que el amor de Dios fue el que gestó nuestra victoria. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal, se arrepiente de verdad, se aparta del pecado, pide perdón y es lavado por la sangre de Cristo, todos sus pecados son limpiados. Y Él lo hace, y usted hace al Señor Jesucristo el Señor de su vida. Entonces usted a partir de ese momento comienza una durísima batalla, y es por eso que el apóstol Pablo nos dice en 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Es decir, que a partir de ese momento se plantea una batalla intensa, porque te conviertes en enemigo del diablo, porque te conviertes en enemigo del sistema que está manipulado, que está controlado por Satanás, este sistema antivalores, anticristo, anticristiano. Entonces, tú eres objetivo de Satanás. Y esto no es una batalla para conseguir una victoria, sino más bien que es una batalla para retener la victoria que ya Cristo nos concedió a través de su sacrificio sublime, expiatorio, sustitutivo en la cruz del Calvario. Dios le dijo, escucha esto, Dios le dijo a Josué, en el Antiguo Testamento, el sucesor de Moisés, en Josué capítulo 1, versículo 3. Mire cómo plantea Dios el panorama de gloria y de autoridad y de éxito. Dice, todo lo que pisare la planta de vuestros pies, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Esa promesa hoy está a la disposición de todo aquel que acepte a Cristo como su único Salvador y viva para Él. Efesios capítulo 6, Pablo nos detalla de cómo y contra qué o contra quiénes es nuestra batalla. Y donde se nos muestra ese capítulo 6 de Efesios, cómo es nuestra armadura divina, nuestra armadura espiritual, y cómo son nuestras armas de combate para usarlas en esta batalla espiritual. Y termina diciendo Pablo allí en Efesios capítulo 6, que una vez que todo esto haya pasado, debemos estar firmes. Es decir, que no es solo aceptar que hay una batalla, sino que tenemos que enfrentarla, tenemos que batallarla, tenemos que luchar y con la convicción de terminar firmes. La palabra firme en el griego significa que usted, oiga bien, significa que usted se enfrenta a su enemigo cara a cara. O sea, es una batalla cuerpo a cuerpo. Lo mira frente a frente, lo mira a los ojos. Usted coloca pie contra el pie del enemigo, frente a frente. Y recuerde, cuando se enfrente al enemigo, que sea esa la posición de la victoria. Píselo. Como dice Romanos 16:20, que el Señor aplastará a Satanás bajo la planta de nuestros pies. No es una posición de, bueno, quizás te gane, vamos a ver quién gana. No, es una posición de que en Cristo ya te tengo vencido, Cristo te puso bajo mis pies. Ahora, frente a frente, cara a cara, sin temor. Cuando el enemigo le traiga un inconveniente, usted le dice, tú no me traes miedo con eso. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció. En Cristo ya yo fui liberado de ti y curado. Si es el caso de una enfermedad. Usted le ha resistido cara a cara. Jesús resistió al diablo cara a cara en el monte de la tentación. Pedro resistió a Simón el mago cara a cara. Pablo a Elimas cara a cara.
Y desde ese punto de vista, usted sale ganando. ¿Sabe por qué? Porque usted ya tiene la victoria. Cristo le ha dado la victoria. Ahora, ¿por qué en estos momentos muchos cristianos no disfrutan de lo que Dios les dio y por el contrario viven una vida de derrota y de destrucción, de enfermedad todo el tiempo? ¿Por qué porque usted tiene que estar en esa posición de derrota? Los problemas han de venir, claro que van a venir, pero hay una salida ya prescrita con anterioridad. Dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad y nos dará salida a toda circunstancia. Entonces, yo quiero basar esto al hecho de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo nos asegura la victoria en 6 campos vitales para el creyente. Vamos a ver cuáles son. Primero, cuando Cristo resucita, nos da la victoria sobre el diablo. Segundo, cuando Cristo resucita, nos da la victoria sobre la carne. Tercero, cuando Cristo resucita, nos da la victoria sobre el mundo. Cuarto, cuando Cristo resucita, nos da la victoria sobre el pecado. Quinto, cuando Jesús resucita, nos da la victoria sobre las tribulaciones. Y sexto, cuando Cristo resucita, nos da la victoria sobre las tentaciones. Hay un pecado que nos asedia, como dice Pablo, un mundo que quiere sacarnos de los caminos del Señor. Hay un diablo que nos hace la guerra, pero ¿sabe una cosa? Acabamos de leer la palabra que dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. Dirá usted amén, o deberá palpar las marcas o las heridas de Cristo para creerlo, como hizo el incrédulo de Tomás. Usted tiene que creer esto. Para el que cree, todo es posible. La Biblia dice que el que cree en la palabra mía, el que cree en mí, como dice la Escritura. Ahora, una de las 6 victorias que Cristo consigue en la resurrección es contra el diablo. Y es a esa a la que yo quiero referirme en este mensaje de hoy. Específicamente a esta enseñanza de nuestra victoria en Cristo Jesús. Y lo vamos a ver desde el libro de Ezequiel, profeta mayor del Antiguo Testamento. Usted dirá, ¿Antiguo Testamento? Hablando de la resurrección de Cristo. Sí, porque esta es la Biblia. Y toda la Escritura, dice la Biblia, que es apta para instruir en justicia. Ahora, ¿quién es el diablo? El diablo no es el esposo, no es la suegra, no es el suegro, no es el vecino. Algunos lo dibujan colorado, con una barbita ahí cómica y hasta pintoresco, gracioso. Le colocan además unos cuernitos, unos cuernos, una cola así que termina como una especie de punta de flecha y un tridente, un tenedor de 3 clavos ahí. Supuestamente con eso va a pinchar a la gente para llevárselo al infierno. A nadie que ve este cuadrito, este muñeco, esta pintura, este dibujo, le va a parecer que ese diablillo rojo sea peligroso. ¿Por qué? Porque un mundo intelectual y avanzado jamás creerá en eso. Y es cuando son presas fáciles del devorador de las almas. Y eso es lo que el diablo quiere, que la gente no sepa que él es realmente el enemigo de las almas y que no es un cómico diablillo, que es el archienemigo de Dios, que es el cerebro de todos los ataques contra la iglesia de Cristo y el que ha llevado a millones y millones de seres humanos al infierno, a las llamas del tormento eterno, en donde allí en el tormento eterno, en el infierno, es el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, según Marcos capítulo 9, versículo 44. Pero vayamos a un pasaje del Antiguo Testamento,
Ezequiel 28, 13 al 15 dice, hablando del diablo, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fue un ser creado por Dios. Versículo 14 dice, tú querubín grande, y hay que destacar que la palabra grande, aquí en el original que fue escrita, esta escritura, valga la redundancia, significa ungido. Usted dirá, ¿qué? ¿Ungido? Sí, mi amigo, mi hermano, el diablo estaba ungido, por supuesto, eso era antes de que pecara contra Dios. El diablo estaba ungido, oiga esto. Dios lo ungió. Y Dios unge para consagrar algo para un propósito especial en la obra de Dios. ¿Y de qué se asombra usted? Sigue leyendo. Protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Quién puede estar en un lugar que es consagrado para Dios? Tiene que estar ungido. Cuando la persona pierde la unción, ya no puede estar allí. Lo único que nos mantiene allí es la unción, pero la unción está ligada a la integridad. La integridad, óyeme, la unción, el don que Dios te dio, te puede llevar a una plataforma, pero es tu integridad la que te mantiene allí. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de la piedra de fuego te paseabas. Usted me dirá, yo creí que el diablo apareció de la nada. No salió de la nada, mi hermano y mi amigo. Dios lo creó y lo puso allí antes que pecara, en el santo monte de Dios. Dios lo puso ahí, el día que pecó lo arrojó. Dios pone gente en el ministerio, pero el día que deshonran a Dios, que se convierten en una excusa del mundo para blasfemar contra Dios, Dios lo quita. Versículo 15 dice, perfecto eras, óyeme, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Porque Dios no crea algo imperfecto, Dios creó la tierra perfecta. ¿Cómo dice que era el diablo? Predicador, dice la Biblia que era perfecto. Pero en ese tiempo no era el diablo, era Lucifer, que significa la estrella de la mañana, o hijo de la mañana. Eso es lo que dice. Versículo 17, atienda, y sería bueno que usted tome nota. Dice, se enalteció tu corazón, la altivez del diablo. A causa de tu hermosura, ya no veo al que lo hizo hermoso, sino que se contemplaba a sí mismo. Eso es, ahí nació el ego, la egolatría, el egoísmo. Corrompiste tu sabiduría. ¿Cuándo se corrompe la sabiduría? Cuando se manipula para sacar beneficios personales. A causa de tu esplendor, el esplendor significa había un brillo. Por favor, hermano y amigo, yo sé lo que estoy hablando, mediten esto. Era perfecto, era un ungido. Y dice que a causa de su hermosura corrompió la sabiduría que Dios le había dado. Pero acá hay otro pasaje que habla del diablo. Y óigame bien, no vayan gente a estar diciendo, mira lo que está diciendo el predicador, el pastor, que el diablo es un ungido de Jehová. Hermano, yo no estoy diciendo eso, fue un ungido de Jehová. Dios escogió a Saúl, lo ungió, pero después lo aborreció, lo echó fuera y trajo a David en su lugar. El Señor dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé.
Gloria al Señor. Entonces vamos ahora a otro pasaje que habla de este personaje, gloria a Dios. Isaías 14:12 en adelante dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. ¿Qué es lo que decía el diablo en su corazón? Decía en su corazón, óyeme, acá comenzó la realidad de las maquinaciones del diablo. Ahí comenzó a maquinar el Satanás, la malicia, esa de la que habló Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Vea, el corazón es donde nacen las acciones, sean buenas o sean malas. Jesús dijo en Mateo 15:18 que lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y en el versículo 19 de Mateo capítulo 15 dice que del corazón salen los malos pensamientos. Dice: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¡Qué barbaridad! Entendamos bien esto. Dice que se enalteció su corazón, que se corrompió su sabiduría. ¿Y qué es lo que dice que quería hacer él? ¿Qué fue lo que lo corrompió? Poner su trono delante del trono de Dios. Y una de las cosas que él más deseaba era ser semejante al Altísimo. Piensen en esto. ¿Qué es el hombre? Óigame, yo soy un maestro de la palabra, yo sé lo que estoy enseñando. ¿Qué es el hombre? Es la imagen, óigame, y semejanza de Dios. Por eso Satanás quiere destruir al hombre, porque ve en el hombre la imagen de Dios y lo quiere destruir. Y por eso usted ve personas que se hacen cosas en el cuerpo, se ponen tatuajes y se ponen una cosa que parece de otra galaxia. Porque el diablo quiere desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Ahora volvamos. El diablo quería ser semejante al Altísimo. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. El versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Óigame bien, pero en el versículo 26 dice que Dios lo hizo todo perfecto. Ahora, ¿cómo es posible entonces que Dios en el versículo 2 diga que la tierra estaba desordenada y vacía? Y después dice en el versículo 26 que todo era perfecto. ¿Cómo es esto? ¿Qué puso Dios en el universo? Óigame, ¿y qué fue lo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 1? En ese tiempo, óigame bien, fue cuando el diablo, junto con la tercera parte de los ángeles, se rebelaron contra Dios y quisieron derrocar a Dios de su trono de autoridad. Y cuando el diablo y sus demonios fueron expulsados del cielo, como no había personas creadas, no había seres humanos a quien destruir en su ira, entonces se ensañó contra la tierra, contra la creación. Y de hecho, óigame bien, la tierra hoy tiene marcas de ese ensañamiento satánico. Isaías 14:17 dice que el diablo puso al mundo como un desierto. Donde está reinando el diablo hay desastre, ruina, hambre, crímenes, violencia, brujería, hechicería, idolatría, droga, corrupción, inmoralidad, blasfemia. Aleluya. Atienda esto. Una de las cosas que él dice, seré semejante al Altísimo. Y en el versículo 26 de Génesis 1 dice que Dios crea al hombre. Y dice, cuando lo va a crear, hagamos, cuando hizo hagamos, andaba con más. Porque está hablando que ahí está la Trinidad, el Verbo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es entonces cuando Dios hace una criatura con la semejanza de Él. Por eso el diablo odia
a muerte al ser humano, lo odia porque el hombre es precisamente lo que él ansiaba ser y no lo fue, ser semejante al Altísimo. Nosotros somos semejantes al Altísimo porque la Biblia dice que Dios nos creó conforme a su semejanza. Ahora, él anhelaba tomar la posición máxima porque, me estoy refiriendo a Satanás, porque él decía: quiero ser semejante al Altísimo, quiero sentarme a la par del Altísimo. Pero ese lugar no estaba reservado para el diablo, por eso fue que se rebeló, cuando él supo que no era para él ese lugar. Entonces, si no era para el diablo, ¿para quién era? ¿Sabe para quién estaba reservado ese lugar? Para la iglesia de Jesucristo. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Nosotros tenemos el lugar que el diablo anhela. Los demonios quieren un cuerpo como el nuestro porque ellos son incorpóreos, ellos no tienen forma humana. Por eso necesitan un cuerpo, envidian al hombre. El diablo era el adorador. Cuando se corrompió lo tiraron para abajo con todo y sus instrumentos y sus diablos. Él era el adorador. Ahora el diablo, cuando ve la iglesia que adora a Cristo, esos adoradores que andan en espíritu y en verdad. Adorador no es el que canta bonito, adorador es el que vive conforme a la voluntad de Dios. Había un adorador, ahora el diablo ve que hay millones de adoradores en la tierra porque Cristo nos hizo adoradores con la fuerza, con la llenura del Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Juan 14, 24, Padre, te pido que donde yo esté, ellos también estén. Mira ahí está lo que yo estoy hablando. Dice Colosenses 3:3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Oyó eso? Estamos sentados a la diestra del Padre con Cristo Jesús. Dice que el que es de Cristo, un espíritu es con él. Porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Ahí estamos. Este sitial era el lugar que el diablo quería. Pero Dios se lo reservó a la iglesia de Cristo, a la novia del Cordero. Por ese motivo es que el diablo odia a muerte a la iglesia y quiere derribarla. Por eso Jesús, entendiendo, nos dijo: el diablo ha querido derrotarlo, pero la Biblia dice, escucha lo que dice el Señor, lo que el Señor nos prometió, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra nosotros. Y dice, óigame bien, dice la Biblia que el diablo quería ser semejante al Altísimo y desde el momento en que Dios crea al hombre, el diablo hizo caer a Adán, hizo caer a Eva y empieza a hacerle la guerra a Dios. Hay un conflicto real entre el diablo y Dios, entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. ¿Y sabe quiénes están participando en esta batalla espiritual? Personas. El diablo usa personas y Dios también usa personas. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 20 que las personas Dios las compara con vasos. Y hay vasos para usos viles, deshonrosos, que son los pecadores que viven conforme a la carne. Y están vasos para usos honrosos, que son los que sirven a Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios da una profecía. Dice que de la simiente de una mujer vendría alguien que le pisaría la cabeza al diablo. Y desde ese mismo instante, Satanás toma conciencia de que un hombre será el que vendrá a pisarle la cabeza. Un hombre, no un ángel, no un sistema, un hombre. Esa pequeña criatura que no puede volar, no puede trasladarse de un sitio a otro a la velocidad de la luz como lo hacen los demonios. Una persona limitada por el tiempo y el espacio. Una criatura que no tiene ninguna clase de poderes propios. Entonces mira al hombre y piensa, eso
¿Eso es lo que me va a pisar la cabeza a mí? Ja, ja, ja. Y se rió. Hay un detalle. ¿Sabe usted que la mayoría de las madres de los profetas de Dios eran estériles? Nunca se preguntó usted por qué. Porque el diablo no se iba a preocupar por mujeres que tuvieran el vientre cerrado. El diablo no se preocupa por la gente estéril. Si usted es un estéril, yo soy un estéril, el diablo se ríe de nosotros. El diablo empieza a preocuparse cuando damos fruto para Dios. Y menos se iba a preocupar por una joven virgen de un humilde pueblo de Judea, en Israel, de quien nacería la persona que le pisaría la cabeza. Cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir, si era el Mesías o había que esperar a otro, él tuvo en cuenta, Jesús pudo haberle dicho mil cosas, pero Jesús tuvo en cuenta, o simplemente pudo haberle dicho, dígale a Juan que sí, que yo soy. Pero Jesús tuvo en cuenta que Juan era un profeta y que los profetas necesitan una evidencia clara y divina. Porque si no, no se mueven. Si no, no lo aceptan. Por eso es que Jesús les dice, dígale a Juan que los ciegos ven y que los sordos oyen y que los paralíticos andan. Estas eran las características que distinguirían al siervo de Jehová, al Mesías de Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3. Eran las señales indubitables de que ese era el Señor. Nicodemo se lo dijo, sabemos que viene de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Entonces el diablo ve todo esto, oye hablar de calzado, de bordón, oye hablar de correa y de bolsa y dice, ¿será este el que viene a pisarme la cabeza? Dice la Biblia en 1 Corintios 2:8 que si los príncipes de este mundo hubieran sabido lo que estaban haciendo, jamás hubieran crucificado al Rey de la Gloria. El plan de Dios era permitirle, óigame, al diablo llevar a Cristo a la cruz. Que Cristo descendiera al infierno por espacio de 3 días. Pero estando allí en el infierno, que es el lugar de su guarida, de la guarida del diablo, es cuando se cumple lo que ya estaba escrito y profetizado en cuanto al diablo. Y Jesucristo cuando se levanta, dice en Mateo 28:18, cuando resucita, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Óigame, y esta autoridad que recuperé, yo se la doy ahora mismo a mi pueblo, a mi iglesia, para que en mi nombre sean más que vencedores. Esto está sencillo. Yo sé que usted está entendiendo. Tengo una noticia para usted, amigo. Cristo resucitó. Y que usted no tiene por qué ir a un ídolo hecho por manos de pecadores a pedirle cuando hay un Cristo vivo resucitado a la diestra del Padre. Que compró su salvación con su muerte dolorosa en la cruz del Calvario. Y a usted, mi querido hermano, le recuerdo que usted tiene a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre cristianismo y religión? La religión está fundamentada en ritos, en obras, en dogmas religiosas, en tradiciones y en hombres pecadores de la tierra. El cristianismo está fundamentado en Jesucristo y su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Esto es lo que hace que nosotros seamos distintos al mundo. Esto es lo que nos hace diferente a cualquier religión de la tierra. Entonces el mundo dice, esto está imposible. Mira cómo habla el mundo. El creyente dice, lo que es imposible para el mundo y para el hombre, para Dios es posible. Cuando el mundo dice, no puedo, el creyente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el mundo dice, esto nos va a traer muchos problemas, el creyente verdadero dice, nada me podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
La Biblia dice en Jeremías 17:7, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Isaías 54:17. Usted tiene que andar en esta tierra como un ciudadano del cielo. ¿Usted cree que en el cielo hay cobardes, hay incrédulos, hay debiluchos, derrotados? No, hermano, en el cielo no entran este tipo de gente. Por el contrario, dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Dice la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas, óyeme, no con cosas corruptibles, ni con oro ni plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Pero hay mucho más, aleluya, que se creen, hay gente leyendo esto y oyendo esto, se creen que no valen nada. Muchos le creyeron la mentira al diablo cuando la Biblia dice en Malaquías 3:17 que para Dios nosotros somos su especial tesoro. Hay gente que se cree en la podrida llaga, el gusano vil. No, hermano, déjese de eso, usted es la novia de Jesucristo. Ahora, el diablo quiere destruirle, diciéndole que usted no vale nada, que no puede. ¿Para qué? Para que usted no se atreva y no lo intente. No le crea esa mentira al diablo, hermano. Amigo, no se lo crea. Dios dice que el que cree en Cristo es un hijo o una hija del gran rey, que somos reyes y sacerdotes, que usted todo lo puede en Cristo y que está sentado con Cristo en lugares celestiales. Quizá alguien me diga, eso suena bonito, predicador, pero yo estoy muy herido, estoy lastimado, ya no puedo. Esa promesa no es para mí, no es para alguien como yo. Pues dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios, oiga, es su consolador. Nos envió el Espíritu Santo para que nos consolara, para que nos fortaleciera. Dios no le falla. ¿A cuántos confían en Él? Cuando Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sustentó por 40 años en el desierto, les dio maná, les hizo llover codornices en pleno Sinaí, tuvo sobre ellos, les puso sobre ellos una nube de día para que los protegiera del sol, y de noche les dio una columna de fuego que los guiara y los calentara. Les sacó agua de una peña. Dios es fiel. Él nunca puede faltar a su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Quiénes son los principados y las potestades? Satanás y todos sus demonios. Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora quiero enseñarle algo. Oiga bien, la palabra despojar en el griego significa desnudar. Significa hacer una demostración pública de algo. ¿Y sabe qué más? Esta palabra tiene la idea de un circo romano. En la antigüedad, cuando dos reinos estaban en guerra y luchaban, era normal que uno derrotara al otro. Y cuando eso sucedía, el rey vencedor hacía traer al rey derrotado, lo ponía desnudo sobre una carroza llena de oro y la riqueza que le habían quitado a ese rey derrotado, y lo exhibían públicamente para su oprobio, para su vergüenza y para su humillación. Luego lo traía a su propio palacio y allí le cortaba la cabeza y le presentaba la cabeza a su gente, a la gente del rey derrotado, y le decía, este es su rey, yo lo vencí. Esta es la idea que toma Colosenses capítulo 2. El diablo le gritaba a Jesús,
Por fin te voy a matar. Y Jesús le dijo, tú no me matas, yo mismo pongo mi vida. El diablo le dice, te mataré y te meteré en la tumba. Jesús contesta, yo voy a morir voluntariamente e iré a la tumba, pero al tercer día me levantaré de entre los muertos. Y el diablo dice, sí, vas a ir al infierno, a mis dominios. Y Jesús le dijo, sí, yo voy a ir al infierno. Voy a descender al infierno durante 3 días. Pero es allí precisamente donde yo te voy a pisar la cabeza, como dice Génesis 3:15. Dice, y cuando vuelva, mira lo que es, imagino tácitamente, de lo que yo estoy hablando, tipificando la situación del rey que venció en la antigua Roma. Y cuando vuelva, nos muestra, cuando Jesús vuelve del infierno, nos muestra la cabeza asquerosa de Satanás. Y nos dice, este era el rey del mundo, yo lo he vencido. Entonces, Cristo le quitó todo el poder y autoridad que el diablo, en ese acto de la tentación de Adán y Eva, había obtenido. Y lo entrega el poder a la iglesia y a todo aquel que cree en el Señor y lo recibe como su Salvador. ¿Sabe otra cosa? Usted tiene que hablar y meditar durante todo el día sobre 3 temas esenciales. Oiga, 3 temas. Lo que usted tiene en Cristo, lo que usted puede en Cristo y lo que usted es en Cristo. ¿Y qué tengo en Cristo? Todo, tengo vida eterna. ¿Y qué soy en Cristo? Soy rey y sacerdote, nueva criatura. El diablo va a decir que no es así, que usted es un pecador y que usted no tiene perdón. Y le empieza a gritar todos los pecados que usted cometió. Grítele a usted al diablo y dígale que la sangre de Jesucristo lo limpió de todo pecado. ¿Y qué soy en Cristo? Diga, 1 de Pedro 2:9 dice lo que soy en Cristo. Dice, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Hay 3 armas, ya voy concluyendo, que el diablo usa y suele usar bien. Son las armas comunes con las que él ataca. El diablo nos ha creado una expectación de que Él es infalible, de que Él es invencible, porque usted no lo ve. Usted no va a derrotar al diablo, ¿sabe por qué? Porque ya el diablo está derrotado. Usted lo mantiene derrotado con su obediencia a Cristo, su santidad y su temor a Dios. Ahora, el diablo no ha creado nada jamás. Él es perverso e imitador. Agustín lo llamó simio deis. Eso en latín es el mono de Dios, el imitador de Dios. Él es un imitador, no un creador. Esas armas son, primero, el temor o el miedo. Segundo, la duda o la incredulidad. Tercero, la mentira. ¿Usted sabía que dudar de la palabra de Dios es un pecado mortal? Dice en la carta de los Hebreos que los hebreos no entraron a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Eso lo dice Pablo en la carta de los Hebreos. Dios tuvo que eliminar a un montón de gente que durante 40 años andaba dando vueltas por causa de la incredulidad. Incredulidad es dudar de lo que Dios ha dicho que Él hará. ¿Usted está entendiendo? Cuando Dios tiene una promesa para su vida y usted duda de eso, usted está llamando a Dios mentiroso. Dice Hebreos 6:18 que es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18 dice, imposible es que Dios mienta, porque en Él no hay mentira. Él es la verdad. Ahora, ¿qué es lo que compromete a Dios cumplir con su palabra? ¿Qué es lo que lo compromete cuando hace el pacto con Abraham? Dios juró
En la antigüedad, cuando se hacían pactos de juramento, óigame bien, yo estoy hablando también de historia, cultura antigua. En la antigüedad, cuando se hacían pactos de juramento, la pena por violar el juramento era la muerte. Y Dios se compromete con Abraham y le hace un juramento. Y dice la Biblia que no habiendo otro mayor que él por quien jurar, juró por sí mismo. ¿Sabe lo que Dios puso en juego cuando le dijo lo que le dijo a Abraham? Escuche bien esto. Cuando se juraba, se decía, yo te prometo cumplir lo que te he dicho en mi juramento. Y si no lo cumplo, yo tengo que morir. Esa era la pena, la muerte, por el incumplimiento del pacto y el juramento. Cuando Dios le promete a Abraham y Dios le dice, yo juro por mí mismo, Dios está diciendo, el día que yo te mienta, Abraham, en la eternidad pasada, presente o futura, si Dios se le ocurre mentir una vez y no cumplir lo que Él ha prometido, en ese momento Dios deja de ser Dios. ¿Qué es lo que está diciendo, predicador? Le está diciendo que la palabra de Dios es el ancla para tu alma, que la palabra de Dios es absoluta y verdadera y que Dios lo que ha prometido para su pueblo lo va a cumplir. Y si Dios le ha dicho, por la llaga de Cristo fuiste curado, usted diga amén, yo lo creo, no tengo por qué arrastrar una diabetes, un cáncer, no tengo que sufrir del corazón. No hay cáncer, no hay sida o cualquier enfermedad que pueda resistirse a esta promesa que dio Jehová, Dios de los ejércitos, que dio Jesús. Dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Cuando tú vives la verdad, eso te lleva a tener vida. Creer la mentira te mata, la vida te da vida. La verdad te da vida. Ahora, la duda es una de las armas que Satanás usa para destruirlo a usted. Cuando la duda llegue, échela fuera. No juegue con esos pensamientos de incredulidad, échelo fuera. Cuando venga la duda, cuando venga la mentira a su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Resistir al diablo, según Santiago 4, 5 al 7. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso Dios dice, no, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire este principio, por favor. Dice que Dios da gracia al humilde y que resiste al soberbio. Muy bien. ¿Quién es una persona soberbia? Es aquella que se cree autosuficiente, es aquella que dice no necesito a nadie, yo puedo solo, es aquel que dice yo no necesito ni siquiera a Dios, mi intelecto lo puedo hacer con Él, mis fuerzas lo harán, tengo muchos contactos, es un soberbio. Y dice que Dios resiste al soberbio y que da gracia al humilde. Y entonces, ¿quién es un humilde? Un humilde es una persona que reconoce en todo lo que es y que todo lo que tiene procede de Dios. Aleluya. Hay un principio acá. Pero nosotros, aleluya, tenemos la luz de Cristo. No andamos en ignorancia. El que se deje engañar del diablo teniendo una Biblia, tonto es. Hay un principio acá. Para nosotros poder resistir al diablo tenemos que ser personas sometidas a Dios. Porque Él lo dice, sometió pues a Dios, resistí al diablo. No se puede resistir al diablo si no estamos sometidos a Dios. Hay muchas personas hoy en día que pelean, que hablan del diablo, que le gritan, que le pegan cuatro gritos, que lo tratan, que lo jalan para acá, que lo destrozan y que lo reprenden. Pero, ¿sabe una cosa? El diablo se ríe de ellos porque son personas que no se someten a Dios. Y hoy estoy hablando de sometimiento en un ámbito espiritual, no humano. La palabra resistir en el griego significa resistirlo, pelear. Y la idea
que de allí se toma es de un luchador de la lucha esta greco-romana, que tiene que ver con una lucha cuerpo a cuerpo, resistirlo, someterse a Dios primero. Cuando usted se somete, su voz en el mundo espiritual tiene autoridad. Y dice la Biblia, someteos pues a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y surge entonces una pregunta. ¿Someterse a Dios equivale a someterse al pastor? Sí. Pero si es que ese pastor anda en integridad, anda en santidad, si tiene buen testimonio, si no es un asalariado, un apóstata que ha negado la fe. Pablo, que era un pastor de pastores, nos dice en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La palabra huir que se utiliza aquí significa huir con terror y temblor. En otras palabras, cuando usted es una persona sometida a Dios, obediente a Dios, el diablo, cuando usted le ordena algo, él tiene que huir delante de usted con terror y con temblor. ¿Por qué él huye aterrado? Porque usted tiene la autoridad de Jesús. El diablo conoce quién tiene esa autoridad. A él no le preocupan los que reprenden a gritos, los que zapatean en los altares sin autoridad. Él mira si la autoridad proviene de Cristo o de los hombres. Y se va despavorido o se queda muerto de la risa de esos exorcistas que no tienen la autoridad de Cristo, que es la única a la que él teme. Los demonios le decían a Jesús cuando lo veían, le decían, tú eres el Hijo del Dios viviente. Mira cómo los demonios reconocían a Jesús, tú eres el Cristo. Lo que no reconocieron los religiosos de Israel, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, lo reconocieron los diablos, porque los demonios saben. Los demonios creen y tiemblan. Y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿lo recuerdan? Pero cuando vinieron aquellos 7 exorcistas ambulantes, hijos de un tal Ezeba, que pretendieron echar fuera a los demonios de un hombre, los demonios le dijeron, yo sé quién es Pablo y nosotros también conocemos a Jesús, pero ustedes quiénes diablos son. Y dice la Biblia que salieron huyendo, heridos y desnudos. Jesucristo nos promete una vida victoriosa y abundante. Y que Él dijo, para que todo esto se termine, lo primero que les doy es victoria sobre Satanás y sobre el infierno y sobre todos los demonios. Así que yo creo que está claro esto hoy. Yo quiero orar por todos, me quedan 5 minutos. Yo quiero orar por usted. Usted que está descarriado, busque a Cristo, reconcíliese. Usted que se apartó de Dios, usted que se enfrió, usted que se dejó engañar del enemigo. Levántese en el nombre de Jesús, busque a Dios, busque a Cristo, caiga de rodillas, póngase la mano en el corazón y clame ahora. Tome esta oración, vuélvase a Dios. Cristo te espera, Cristo nunca te ha rechazado. Él llora todos los días, Él te está esperando en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Él está allí, Él está aquí a través del mensaje, está ahí frente a la pantalla de tu televisor. No tiene por qué morir de cáncer, no tiene por qué morir pegado de una máquina de diálisis cuando Dios es el médico por excelencia. No le creas al diablo que en el cielo que vas a tener un cuerpo nuevo y aquí abajo un cáncer te está tragando. Reprenda al diablo por sus llagas. Fuimos curados, no dice que vamos a ser curados, ya fuimos curados hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Ore, vamos a orar, voy a orar por los enfermos, voy a orar por los hermanos, voy a orar por los que quieran recibir a Cristo. Vayan y busquen un lugar donde Él se enseñe la palabra como está escrita. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por el tiempo que nos permitiste estar aquí en esta hora y que tu palabra corra como río y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Mira a él que está descarriado, el que se apartó de ti. Toca su corazón, perdónalo, intercedo por él para que tú lo salves. Rescátalo, restáuralo, dale nueva fuerza, que la gloria de él sea mayor que la primera. Levanta, dale fuerza al ministro, al pastor, a los que están a punto de abandonar la obra, el ministerio. Tócalos, Padre. Mira a los jóvenes a punto de caer. Dale fuerza. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Los enfermos, cualquier enfermedad, con el poder de la palabra, de esa autoridad que estoy hablando hoy, por esa autoridad, yo me muevo contra todo poder del diablo, contra todo diagnóstico científico, médico y toda obra de brujería, quebranto todo poder del diablo y digo que por las llagas de Jesucristo fuiste curado. Amén. Créalo, para el que cree todo es posible. Será bueno hasta una próxima edición de su programa Restaurando el Altar de Dios en su ministerio Cetro de Dios Internacional. Dios te bendiga.